Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Tu amigo y servidor, Pastor Jonás Fernández. Para mí es un gusto en este día poder traer esta enseñanza a tu vida. Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice la escritura así: y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Este versículo nos habla de aquel que no ha contemplado que en la vida hay una etapa para transicionar. En la vida hay una etapa en la cual tenemos que tener a alguien para poder dar aquello a lo cual estamos trabajando y haya una continuidad en ello. A ello es el tema de hoy: transición. Como ministros, ¿sabes? Tenemos que ver que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, la iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ello es por medio del cual este ministerio continúa por las personas. Por medio de personas, la iglesia de Cristo en estos 2000 años aproximadamente se ha mantenido. Y quiero que podamos ver cómo el transicionar no es el fin de tu carrera, sino es la continuación de un legado. No sé si has meditado en ello o no, pero es necesario que podamos mirar con atención lo que la Escritura nos habla sobre lo que es transición ministerial. Y quiero poner fundamento antes de empezar con algunos puntos acerca de lo que tiene que ver con el tema de transición. Número uno, quiero que traigamos a memoria que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Esto es algo que tenemos que tener como ministros en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia en Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo estableció la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo pagó el alto precio por su iglesia, y nosotros somos parte del cuerpo. Te repito, somos parte del cuerpo. Oh, pero yo soy apóstol o profeta o pastor o maestro o evangelista, o estoy en alguna área de la iglesia. ¿Qué crees? No importa ese título, eres parte del cuerpo. No eres la cabeza del cuerpo. Esto es algo que tenemos que recordar. Soy parte de la iglesia de Cristo. En ocasiones los años, ¿verdad? 10 años ministerial, 20, 30, 40, 50, 60 o más años en el ministerio, aun cuando pudieras cumplir 100 años en el ministerio, no te coloca como cabeza del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo porque claramente está establecido en la palabra que la cabeza
del cuerpo de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Número 2, quiero traerte a memoria que Cristo es quien ha designado los ministerios para su iglesia. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Tú fuiste llamado por Dios. Y estás en esa carrera ministerial de servicio a la iglesia de Cristo. Pero quiero que recuerdes que Cristo muy seguramente ya tiene tu reemplazo. Ya nació. Es muy seguro que la persona que Cristo ha llamado para poder tomar tu lugar ya está naciendo o va a nacer o ya está a lo mejor creciendo por ahí. En ocasiones no sabemos, pero quiero que sepa, Dios ya tiene preparado quién va a suplirte en el tiempo indicado. Y aquí, mis amados consiervos, tenemos que ver que no se trata de nuestra elección. Yo como ministro del Señor no elijo a mi sucesor, sino es el que Cristo, que es la cabeza del cuerpo, es quien, por eso estoy haciendo mención de este versículo, y llamó así a los que Él quiso. Una de las situaciones que sucede en el cuerpo de Cristo es que pensamos que el ministerio es hereditario, o sea, va a nuestros hijos y de ahí de los hijos a los hijos, y no es así. Dios muchas veces tiene a bien tomar a nuestros hijos para continuar con este legado, pero en ocasiones no es así. Encontramos ejemplos en la palabra. El profeta Samuel quiso colocar a sus hijos como aquellos que le darían continuidad a su ministerio. Y recuerda qué sucedió. El pueblo de Israel dijo: a ti sí te aceptamos y reconocemos tu investidura profética, pero tus hijos no tienen un buen testimonio, no los queremos. ¿Usted recuerda ello? Gedeón delegó y transicionó con sus hijos y sus hijos hicieron mal en todo el aspecto de la palabra. Mis amados consiervos, cuando hablamos de transición, debemos de recordar: soy parte del cuerpo y el que escoge, elige es el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 3, Cristo tiene el tiempo para cada ministerio. ¿Recuerdas a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y tenemos que ver que el ministerio en el cual el Señor nos ha colocado no es por la eternidad, no es para siempre, tiene un tiempo. Y cuán importante es que usted pueda ver a través de los ojos de la palabra y de Dios que el ministerio que está en tus manos, tarde o temprano vas a tener que ponerlo en manos de otro. No tengas temor de ello.
En ocasiones miramos y decimos, es muy joven, no tiene la capacidad, no tiene la habilidad, le falta experiencia, es que yo no inicié así, que sufra y mil cosas, hermanos amados. ¿Qué no te acuerdas cómo iniciaste tú? ¿No te acuerdas todos los errores que cometiste tú? ¿No te acuerdas de la manera en la que Dios creyó en ti y tomó lo vil y lo menospreciado y lo que no es para avergonzar a los sabios del mundo? Mis amados, tenemos que tener un corazón abierto a la dirección del Espíritu Santo en este tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos recuerda en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con esto no quiero que haya tristeza en tu corazón, sino al contrario, que nuestros ojos estén abiertos. ¿Por qué? Mira, la pandemia trajo movimientos muy fuertes y muchas iglesias no estaban listas para transicionar. Tuvieron que hacer transiciones por causa de que alguien falleció, alguien enfermó, y nos dimos cuenta de que no estábamos preparados y no habíamos preparado a nadie. No es solo pensarlo, es llevarlo a cabo. ¿Por qué llevar a cabo una transición? ¿Por qué cree usted que es necesario llevar a cabo una transición? Bueno, muy sencillo, porque todos moriremos. En ocasiones tenemos la idea en nuestra mente de que seremos hasta la eternidad, y no es así. Tenemos años de vida. Y te voy a preguntar, ¿cuántos años tienes tú? ¿Y cuántos años calculas que hay por delante en el cual tú tengas la capacidad de razonar, de decidir, de transportarte, de estar bien en tu físico, en tu emoción, en tu etapa emocional, en todo ello? ¿Cuánto tiempo hay por delante? Tal vez alguien que está joven diga, no, pues hay como 40, 60, pero hay quienes tal vez me están oyendo y no es el mismo tiempo. ¿Por qué llevar a cabo una transición? Porque todos moriremos. En la antigüedad, los faraones cuando morían, se llevaban a su esposa, se llevaban a sus siervos, se llevaban a sus perros, se llevaban sus cosas, porque, moría el faraón y tenían que matar a todas las mujeres, a todas las mujeres del faraón, a todos los siervos, porque había la creencia de que en la otra vida iban a necesitar de todo ello, y ellos eran enterrados con sus posesiones, con su esposa, sus siervos. Imagínate. Oye, no vas a morir tú y se va a morir la iglesia. No vas a morir tú y se va a enterrar la iglesia contigo. Tienes que mirar que tienes un tiempo y que es gracias a que podemos mirar que tenemos un tiempo de vida, que eso nos debe motivar a poder poner ánimo en lo que estamos hablando, a poder empezar a pensar y orar en quién vamos a ir
delegando y transicionando. Es precisamente la realidad de que vamos a morir lo que trae una urgencia y nos da aquello que dice uno, hay que aprovechar al máximo el tiempo. Yo conozco cierto personaje que le digo, tú estás viviendo como si pareciera que ya te vas a ir. Quiere aprovechar cada salida, cada momento, cada hora para orar, para hacer un culto, para dar un seminario, para ministrar. Pero los que vamos atrás en ocasiones dicen, espérate, o sea, y él se ríe. Sabe de lo que estoy hablando. George Clemenceau, él escribió, los cementerios están llenos de hombres indispensables. Es algo loco porque pues obviamente tenemos que entender, somos útiles, somos de gran valor, somos de alta estima en las manos del Señor, pero tenemos un tiempo. ¿Qué es una transición ministerial? Una transición ministerial es la continuación de la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo. Jesús te eligió, te colocó, te dio una visión y esa visión tiene que continuar a las siguientes generaciones y para ello tú y yo tenemos que transformar, tiene que haber una transformación en nuestro pensamiento, una renovación para poder ver que la continuación de la voluntad de Dios debe estar en la siguiente generación. No es muere el líder y borrón y cuenta nueva. No, es una continuación de la voluntad de Dios. Qué hermoso. La visión de Moisés fue que Dios le dio sacar a Israel de Egipto. La visión de Josué que Dios le dio fue conquistar y repartir la tierra. La visión que Dios le dio a David fue levantar ese lugar de adoración. Y si seguimos encontraremos cómo fue una continuación de la voluntad de Dios. Estás haciendo un gran trabajo. Estás haciendo una labor determinante y hermosa. Estás poniendo mucho empeño. Has añadido mucha sabiduría. Has añadido mucho esfuerzo y has construido. Pues que valga la pena para que haya continuidad en lo que has trabajado, en lo que Dios te ha permitido hacer. Mis amados, la visión no debe morir si el pastor muere, sino esta tiene que ser colocada en un sucesor. Tiene que ser puesta en el corazón de un matrimonio, en el corazón de un joven, en el corazón de una generación que esté amando lo que Dios ama para que esto continúe. ¿Qué es una transición ministerial? Siguiente, es el cambio de estafeta entre un líder a otro. Y aquí tenemos que mirar que las maneras en las cuales tú lideraste, las formas como tú lo hiciste, la siguiente generación tal vez va a ser distinto en herramientas, en estrategias, en
formas. Pero si tú le das visión, entregando esa estafeta al siguiente líder, el cimiento no es movido, el cimiento no es cambiado, sino lo que van a ser cambiado, lo que va a sufrir una transformación es las maneras en las cuales la siguiente generación va a trabajar. ¿Sabes? Muchos pastores tienen problemas para transicionar porque no quieren ver cambios en sus iglesias. Están acostumbrados a una forma de hacerlo que han hecho por 80 años, 60, 70, 40 años. Es una manera es una estrategia, y hay dolor en el simple hecho de que alguien llegue y quiera pintar de otro color el auditorio. Madre mía, ya hay un problemón porque pintaron de otro color. Ya hay un problema porque están cambiando las lámparas. Ya hay un problema. Eso es superficial. Mientras tú como pastor en este tiempo pongas el cimiento en la siguiente generación, en los que Dios hable a tu corazón, este matrimonio, este joven, esta generación, y empieces a poner el fundamento en sus corazones. No tengas miedo si cambian la puerta y ahora la ponen de este lado. No tengas miedo si quitan el estrado y lo ponen a ras de piso. No tengas miedo de nada de ello. ¿Por qué? Porque tú sabes que has puesto en sus corazones lo más importante: la visión, la continuidad del plan de Dios, el objetivo que tiene que ser logrado. Espero estarme dando a entender. ¿Qué es una transición ministerial? Es cuando un ministerio permite que otro tome el mando de la iglesia, institución u organización. En ocasiones escucho a algunos ministros que dicen transicionar, pero realmente están manejando ellos todo. Siguen manejando las juntas, siguen manejando la economía de la iglesia, siguen manejando las reuniones y las decisiones en los horarios, en las formas, siguen sin dejar que el que fue transicionado, colocado, tenga la libertad de poder expresar la gracia que le ha sido conferida para poder llevar a cabo el ministerio. No, mi amado. Si usted va a transicionar, tiene que saber que usted tiene que permitir que la siguiente generación, el siguiente pastor, el siguiente ministro, evangelista, profeta, apóstol, haga, lidere, lleve a cabo, tome decisiones, sea influencia. Me gustó, en una ocasión escuché una transición de un pastor reconocido. Y él mencionó: cuando yo entregué el liderazgo de la iglesia, me moví al otro extremo de la ciudad. Movió su oficina al otro extremo de la ciudad. Y esto es muy sabio. ¿Por qué? Porque mientras está el pastor que lleva 40, 60 años, la gente sigue buscándole a él. Aun cuando hayan ya transicionado, la gente sigue mirándolo a él, sigue consultándolo a él. Mis amados, sé que es a lo mejor un reto difícil en algunos, porque aman la iglesia tanto. Pero entiende, es el cuerpo de Cristo, es de Cristo, y tienes que entregarlo a la siguiente generación. En ocasiones es el temor a no saber qué vamos a hacer después. Bueno, pues por ello te estoy
hablando este tema para que ya empieces a pensar qué vas a hacer después. No estamos hablando de que tu ministerio cesa, de que tú ya no eres útil, de que ya no vas a hacer nada. Al contrario, estamos hablando de que estás entregando la estafeta, estás entregando la continuidad de la iglesia a la siguiente generación, y tú estás siendo colocado por Dios para... Y eso es algo que Dios te tiene que guiar a ti. Algunos les aman la enseñanza y dan continuidad en ser maestros de la palabra. Otros aman las personas, las iglesias en la sierra, y dedican para visitar las iglesias y hacer un trabajo apostólico, dando sabiduría, dando consejo. Dios es el que tiene asignada su siguiente responsabilidad. No es lo único en la vida. No es lo único en lo cual Dios te ha capacitado para hacer. Dios te llamó, Dios te capacita. Dios te llamó, Dios pone las herramientas para esa siguiente etapa en tu vida. Ánimo, no tengas miedo. ¿Qué se da en una transición ministerial? Bueno, lo primero que se tiene que dar es la visión. Jesucristo, si algo hizo con sus discípulos, fue entregar la visión a sus discípulos. Ustedes recordarán en el Evangelio de Mateo cómo Jesucristo habló a sus discípulos en el capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les mandó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una y otra vez esto fue mencionado a los discípulos. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, nuevamente vemos la visión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La visión, la visión, la visión. Si usted ya, Dios le ha hablado quién es ese matrimonio, esa persona, esa generación, hable la visión de Dios para la iglesia. ¿Cuál es la visión de Dios para esta iglesia? Es que esta es la visión general para el cuerpo de Cristo a nivel mundial, pero cada iglesia tiene una visión que Dios le ha dado de manera particular. Hay iglesias que aman el tener misiones en la sierra o tener misiones en el mundo. Hay iglesias que aman la enseñanza y el poder edificar el cuerpo de Cristo, nutriéndolo con la sana doctrina. Hay iglesias que son utilizadas como instrumentos para poder trabajar con los infantes, con los niños. Hay iglesias que son fuertes en la adoración, en el dar, en el llevar a cabo esas obras de bendición para la ciudadanía. Cada iglesia, Dios le ha dado visión.
Y si alguien se pregunta, Biblia la encuentras en Apocalipsis. Por eso es la carta a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a la Odisea. Cada una de esas iglesias no fue la misma situación. Lo que Dios miró y lo que Jesús habló por medio del apóstol Juan en la isla de Patmos fue distinto. ¿Por qué? Porque cada iglesia estaba en una visión y Dios tenía que hacer un ajuste, ¿verdad? Algunos fueron reprendidos, otros fueron animados porque iban a ser perseguidos, y otros tenían que enfocar la pasión de su corazón. ¿Te estás dando cuenta? Tú eres esencial, eres parte del cuerpo de Cristo. Tu iglesia está funcionando en la visión que Dios les dio. Bueno, pues esa visión la tienes que hablar. Háblala, repítela a tus hijos o a tus generaciones o a la persona que Dios ha colocado, te ha guiado para poder ser el que va a tomar tu lugar. Espero estarme dando a entender. Proverbios capítulo 29, versículo 18, la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es muy triste ver iglesias que están decayendo. Tuvieron un clímax muy bueno, fuerte, de ánimo, de impacto en la ciudad, de impacto en la nación, de impacto aún en el mundo, pero ya van decayendo o ya ni existen. ¿Y qué sucedió? No hubo quien tomase la visión y le diera continuidad. ¿Ok? Recuerda, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué se da en una transición? Bueno, pues se entrega el equipo con el cual estás trabajando, el liderazgo. Hijo hermano, bueno, pues hijo espiritual o hermano que vas a transicionar, me voy a llevar el cuerpo de liderazgo y tú empiezas a trabajar de ceros. No sean crueles. Tienes que dejar lo que el Señor puso en tus manos, es entregado. Ese hermoso equipo que has trabajado es dejado ahí. Aún tu espacio de trabajo. Date cuenta de algo. La gente tiene en mente, la iglesia, ¿cuál es el lugar de mando? ¿Cuál es el lugar donde se dan las órdenes? ¿Cuál es el lugar del que dirige? Y si tú quieres ayudar al que estás transicionando, dale ese espacio. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a fungir en esa función. Tal vez es en otra función. ¿Estamos de acuerdo? Ayúdalo en esa transición. Entrega los recursos y algo muy importante que quisiera añadir es entrega papeles legales. Hay iglesias que tienen terrenos o propiedades o espacios. Bueno, pues tienes que ir transicionando de manera legal ante gobernación, todo ello. Y no te lo firmé después de tantos años, ¿verdad? Y cosas tan sencillas como llaves, contraseñas y cosas que uno dice, ¿es en serio? Créeme. Todo ello le cuesta trabajo cuando alguien lo está entregando. Hay quienes lo abrazan tanto que eso les duele en su corazón, pero por eso tienes que recordar, todo es tuyo. Todo es tuyo, lo que decía el rey David, todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano, yo lo entrego, yo lo estoy dando. ¿Ok? ¿Tenemos ejemplos de transiciones? Claro que sí, tenemos muchos. Moisés, ¿con quién transicionó? Moisés transicionó con Josué. ¿Y qué hizo? Lo declaró el líder, le dio la visión. David, ¿con quién transicionó?
con Salomón. ¿Y qué hizo? Reunió a los principales y lo colocó delante de todos ellos, le dio la visión y aún de su tesoro personal el rey David dio para la construcción de ese templo. El Señor Jesús transicionó la visión a sus discípulos. Voy cerrando. La iglesia es de Cristo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Estás haciendo una gran labor. Estás haciendo la voluntad del Señor. Pero transiciona. Tal vez faltan 10 años, 20 años, 30 años. Guárdalo en tu corazón. Tal vez algunos ya están al límite o ya se les pasó el tren y saben que ya debieron haber transicionado. Obedezca a Jesucristo. Prepare con tiempo a su sucesor. Llámelo. Pruébelo. Capacítelo, enséñelo, háblale tu corazón, háblale la visión de Dios a su corazón. Haz de conocimiento a la iglesia quién es ese sucesor. Hay transiciones muy dolorosas, hay transiciones que quiebran el corazón de la iglesia. Hubo una transición muy dolorosa en la Biblia, Saúl y David. Saúl no entendió quién era aquel que Dios ya había llamado para que él transicionara, para tomar su lugar. ¿Y qué se dedicó a hacer el rey Saúl? Perseguir a David. La voluntad de Dios ya había sido declarada. David sería el rey. Pero esa transición trajo guerra entre dos familias, trajo guerra entre Israel, hasta que prevaleció la de David. Mis amados, no es necesario que en nuestras iglesias haya guerra, haya divisiones, haya pleitos, haya celos, haya las obras de la carne por falta de sabiduría. Y falta de sabiduría es no tomar el consejo de la palabra. Da a la iglesia el conocimiento. Quiero anunciar que en los años venideros la persona que va a tomar mi lugar es... Pastor, eso es muy fuerte. Dilo al liderazgo entonces. Empieza por el liderazgo. 5 años antes, 4 años, 3 años. Empieza a mencionarlo al liderazgo. Y pon fecha. Si no hay una fecha para transición, el Señor va, no, espera, sí, el Señor, y ya te dijo, ya te lo puso, ya tienes convicción, ya preparaste, ya anunciaste, ponle fecha y haz una ceremonia de ungimiento pública en la cual estás poniendo el manto que el Señor puso sobre ti para transicionar. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría? Porque Él es la cabeza del cuerpo. Padre, en esta hora, yo ruego por los ministerios que me están escuchando, por aquellos hombres y mujeres de Dios que han entregado sus vidas para amarte, para servirte, para poder, Señor, adornar, glorificar, Señor, tu iglesia, hermoseándola con enseñanza, con servicio, con oraciones, Señor. Yo ruego, Padre Santo, que tu gracia sea sobre estos ministerios que me están escuchando y que su corazón sea conmovido, su corazón sea redarguido, su corazón sea llenado en sabiduría, en
guianza del Espíritu Santo para poder, Señor, escuchar tu voz y ser dirigidos. Yo ruego, Señor, que empiecen en su corazón a transicionar, a soltar, Señor, y a poder delegar y poner, Señor, en aquel que tú les has indicado la visión, Señor, y que tu gloria, tu nombre, tu iglesia pueda estar firme, pueda estar fuerte, pueda estar nutrida, pueda estar gloriosa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Cordero de Dios. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.